bueno, igual ya me presentaron, soy el doctor Eduardo Becerril, soy amigo de Ray y, y vengo representando a INER, básicamente. Pero bueno, vamos a tocar un tema que en los próximos, quizá décadas, se va a convertir realmente en un problema de salud pública y vamos a hablar, voy a tratar de dejarles un mensaje de por qué es tan importante en este momento tener un diagnóstico etiológico y no nada más quedarnos con estos diagnósticos sintomáticos, de decir tenemos un resfriado común, tenemos una sinusitis, sino realmente conocer el agente causal del diagnóstico. ¿Por qué? Porque vamos a enfrentar este problema, que ya lo estamos viviendo en muchos hospitales con COVID, incrementaron las infecciones asociadas a la atención de la salud por microorganismos que incluso podrían ser pandrogo-resistentes o extremadamente resistentes, donde solamente, por ejemplo, con Acinetobacter baumannii podíamos matarlo, combatirlo con colistina y que a pesar de tener una herramienta antimicrobiana o tratamiento, pues la mortalidad es muy alta por estas bacterias extremadamente resistentes. Entonces vean cómo para el 2050, o sea, ya pronto, vamos a 10 millones de personas van a morir por una infección y esta infección la característica de estas infecciones que van a tener o van a estar causadas por una infección por estas bacterias extremadamente resistentes. También para el 2017, 2018 la OMS lanzó una lista de las superbacterias en las cuales encontramos, pues prácticamente la mayoría son gram negativos como Pseudomonas, Acinetobacter baumannii. Todos nos hemos enfrentado en nuestra práctica diaria a este reto de tratar infecciones por estas bacterias. ¿Qué tenemos actualmente? Ya dijimos, 2017 700,000 personas morían, 2050 van a morir 10 millones de personas o quizá más por estas bacterias extremadamente resistentes, pero esto es lo que encontramos 2019. Vean cómo de 700,000 prácticamente se han sumado un número de personas que han muerto por una infección por estas bacterias extremadamente resistentes y vean cómo 4 millones en este estudio que se realizó de muertes tenían alguna asociación, o sea, en algún momento se habían topado estas personas que fallecieron con alguna de estas bacterias. Entonces, realmente es un problema que estamos viviendo. Y de esto, las infecciones que ustedes tratan, las infecciones respiratorias bajas, junto con las infecciones intraabdominales y las bacteriemias, representaban prácticamente el 78% de todas estas infecciones y que causaban muerte en esta revisión sistemática. Y finalmente vean cómo prácticamente de las bacterias que hemos comentado, E. coli, Pseudomonas, Klebsiella, Acinetobacter baumannii, son los principales agentes causales o las bacterias que ya se apagó, que causan 1.2 millones de muertes. Y bien, ¿cómo surgen las resistencias? Las resistencias, cuando nos dicen, damos antibióticos, se va a hacer resistente a la bacteria, no surgen de la nada, ni los antibióticos generan automáticamente las resistencias. Lo que hacemos es que todos tenemos múltiples bacterias, tenemos microbiota intestinal, microbiota de la piel, y obviamente así como los seres humanos somos completamente diferentes, únicos e irrepetibles, también las bacterias tienen ciertas características y hay una heterogeneidad en cuanto a las bacterias. Aunque tengan el mismo nombre y pertenezcan a la misma especie, pueden coexistir también bacterias que ya tienen estos mecanismos de resistencia. Entonces, al momento en el que nosotros damos un tratamiento antimicrobiano, lo que hacemos es disminuir la carga bacteriana de estas bacterias sensibles al medicamento que estamos dando y obviamente dejamos vivas o sobreviven estas bacterias que ya tienen estos mecanismos de resistencia al tratamiento que estamos dando. Y obviamente también son seres humanos, unicelulares, pero son, seres vivos, pero también las bacterias se comunican. ¿Y cómo se comunican? La comunicación es a través de paso de material genético, en el cual este fragmento de material genético puede ya contener, creo que soy yo. Ya, vámonos a la playa mejor. Puede contener algún gen que confiera resistencia y entonces se pasan. A ver. Bueno, estábamos en la previa, pero vean, no solamente nosotros, el personal de la salud es el que se dedica o el que está generando este problema al cual nos vamos a enfrentar, también la industria que se dedica al ganado, a crear las aves que nos comemos, también ellos utilizan una cantidad exagerada y toneladas de antibióticos para tener una buena producción. Y también estas mismas bacterias pasa lo mismo, podemos tener selección o presión positiva y el alimento que consumimos puede venir, si no hay una buena cocción, puede venir contaminado con estas bacterias ya con resistencias y obviamente como forman parte de la microbiota, una vez que llegamos a un hospital podemos dejar ahí nuestras bacterias resistentes
pacientes, si no tenemos el manejo adecuado en cuanto a la limpieza, desinfección de las áreas, pues estas mismas bacterias van a provocar infección en otros pacientes que van a ocupar el sitio en el que se establece el paciente. Y vean, como habíamos comentado, las resistencias a los antimicrobianos, pues realmente es un fenómeno natural y esto no es para que se lo aprendan, solamente es un ejemplo de cómo si en 1929 descubrieron la penicilina, desde ese momento ya se sabía que la E. coli o que Escherichia coli ya era naturalmente resistente a esta penicilina natural. Y otro gran problema es que vean, o sea, no hay innovación en cuanto a la comercialización de nuevos antimicrobianos y prácticamente la mayoría de los antibióticos que estamos utilizando actualmente se descubrieron antes de los 80s. Pasa lo mismo, vean, o sea, este es un ejemplo más claro de cómo realmente no hay innovación en cuanto a moléculas antiinfecciosas y las últimas que se han realmente aprobado y comercializado en las últimas 2 décadas son para atacar bacterias o cocos gram positivos como Staphylococcus aureus methicillin-resistente, que también forma parte de esta lista de bacterias extremadamente resistentes. Pero si ven ahí, pues también hay nuevas moléculas, por ejemplo, esta cefalosporina de quinta generación que llama Staphylococcus aureus, 2010 empezó a comercializarse, a venderse, y ya para el 2011 se había reportado las primeras cepas resistentes de Staphylococcus aureus para estas bacterias. En cuanto a las infecciones respiratorias, pues igual todos nos enfrentamos, todos podemos tener 2 a 3 episodios en la edad en la que estamos, en los niños es más frecuente, pueden tener hasta 5 episodios anualmente, entonces realmente es una carga importante de la enfermedad y también provoca un gasto importante a los sistemas de salud, aquí vienen números representados, y también, así como son una de las principales causas de consulta en los sistemas de salud, tanto públicos como privados, vean también el 75% de todas estas infecciones respiratorias agudas salen de una consulta con una prescripción de antibióticos que no está indicado porque el agente causal en la mayoría de estas es un virus que obviamente los antibióticos no saben. Y también, vean, este es un estudio que encontramos por ahí en el cual no solamente los países como nosotros, en el cual hay falta de acceso a muchas pruebas diagnósticas o no tenemos como esta oportunidad de tener una prueba diagnóstica para todos los pacientes por los costos. Igual también en Canadá pasa lo mismo. Hay una prescripción no adecuada de los antibióticos y este es un estudio en el cual en el sistema electrónico de registro, pues igual buscaron todos los casos de infecciones respiratorias agudas que no requerían un antibiótico y si ven ahí casi el 50% de todos estos episodios que no requerían un antibiótico para el manejo, pues se fueron a casa con uno. También analizaron las características de los médicos que tenían esta mala prescripción y somos médicos que son hombres que tienen más de 11 años de servicio en la atención. Aparte también las personas que se dedican a la medicina privada son los que más hacen uso no adecuado o prescriben una mayor cantidad de antibióticos. Entonces ya está bien claro cuál es el perfil de nosotros. Y a partir de estas emergencias y alertas, pues han salido algunos términos que seguimos utilizando y que incluso ustedes en sus hospitales han enfrentado, quizá no de manera tan amigable, porque igual ven al infectólogo o a estos sistemas de uso racional de antiinfecciosos como una limitante para su práctica diaria. Pero igual es un término también muy reciente y que obviamente para tener un adecuado control de antibióticos y tener un impacto para el combate de las resistencias bacterianas, igual tiene que conjuntarse no solamente el infectólogo con los clínicos, sino también el servicio de farmacia hospitalaria y tener una buena vigilancia epidemiológica. Pero bueno, habíamos comentado que las infecciones respiratorias, el diagnóstico sindromático, que es importante, pero vean cómo la mayoría de las infecciones, el resfriado común que nos vemos en las consultas, las faringoamigdalitis, que también quizá ya no vemos tanto, pero en el primer contacto es lo que más ven, pues la mayoría de estas infecciones tienen una causa o tienen una etiología viral, la cual no requiere prescripción de un antibiótico. Entonces, para hacer diagnóstico, ya dijimos, el diagnóstico sindromático es sumamente importante, cualquiera puede diagnosticar un resfriado común, pero actualmente vemos que COVID se puede confundir con una rinitis alérgica, se puede confundir también con una infección respiratoria aguda, un resfriado común o un catarro, como quieran llamarlo, por otros virus respiratorios. También es importante esta cuestión de la temporalidad. Obviamente no todos los virus van a circular de la misma forma a lo largo del año y hay algunos virus que tienen un comportamiento estacional, por ejemplo influenza, que nosotros está en el invierno, que empieza a partir de octubre, en México a partir de octubre y terminó en abril hace un par de semanas y obviamente muchos de los pacientes que llegan a consulta con síntomas respiratorios pueden ser la causa de estos síntomas respiratorios influenza. COVID vino a mover todo y ahora todos pensamos que cualquier
persona que respire, que tose, que escurra un moco, va a ser COVID, ¿no? Y entonces lo primero que pedimos es un PCR para descartar COVID. Pero es importante esto, conocer la temporalidad también de los virus para poder dar un tratamiento adecuado y evitar también o mejorar el pronóstico de las enfermedades en los pacientes. Ustedes también tienen un sistema de vigilancia epidemiológico, también tienen un reporte en el cual ven el comportamiento de otros virus respiratorios, en el cual también se ve cómo se comporta influenza a lo largo de estos incrementos de los picos. Habíamos comentado el diagnóstico clínico y sindromático, pues generalmente nos queda muy cortos, y para influenza hay ciertas definiciones que nos permiten hacer una vigilancia epidemiológica, tener este sistema de vigilancia Centinela que lo usamos en México porque no podemos hacer prueba a todos los pacientes que ingresan por síntomas respiratorios, y vean cómo pues prácticamente las definiciones operacionales incluyen en su mayoría, en las diferentes versiones, la fiebre, el inicio súbito, tos o dinofagia, que son como los signos cardinales, los síntomas cardinales que pueden tener un paciente, o que cuando un paciente se presenta a nuestra consulta en esta temporada de influenza, podemos decir que es o clasificarlo como una enfermedad tipo influenza y quizá iniciarle tratamiento con alguno de los antivirales para evitar una progresión hacia una enfermedad severa. Pero vean cómo realmente no se alcanza a ver, pero igual es demasiada la información. Vean cómo nosotros hemos comparado pacientes que acuden con síntomas respiratorios causados por influenza y en los cuales se descarta influenza, y solamente la fiebre es más común o es más frecuente en estas personas con influenza. Y de todos los pacientes que se incluyeron en estos análisis, pues igual solamente el 18% cumplía esta definición operacional de una enfermedad tipo influenza en nuestro hospital, tanto para los CDCs como para nuestro país o para el sistema que manejamos. O sea, era muy bajo el porcentaje de los pacientes que ingresaban con influenza y que realmente cumplían esta definición operacional. Y bueno, para que vean que la clínica y la temporalidad tampoco es tan útil y a veces puede fallar, presento mi caso. Yo cuando tenía 36 años, hace 4 años, o sea, era muy joven, tenía ilusiones y quería vivir, pero ahora ya no. Bueno, estaba vacunado contra influenza, entonces en diciembre del 2018 me dio mialgias, artralgias, nunca me da fiebre y en esa ocasión me dio fiebre, y entonces tengo un colega que algunos de los neumólogos que han ido al INER lo conocen, el doctor Martínez, me dijo es influenza, me inició Celtamivir, pero contábamos con estas herramientas diagnósticas que es GeneXpert, que muchos lo conocen para tuberculosis, pero prácticamente en 3 horas yo tenía un diagnóstico y era negativo a influenza. Entonces, para que vean que la clínica siempre falla, también esta estacionalidad puede llegar a fallar, y finalmente tuve un coronavirus estacional, OC43 o E229, que realmente son fatales los síntomas que también provocan este tipo de coronavirus estacionales. Y otro caso de cómo el diagnóstico oportuno puede cambiar el pronóstico de los pacientes, esto también lo veíamos en el pasado, ahorita ya no vemos casos de influenza, todo lo que llega es COVID y algunas otras patologías que ya empiezan a llegar cosas diferentes a nuestro hospital, pero vean, era un hombre de 32 años, muy joven, que no estaba vacunado contra influenza, que también llegó al INER en esta temporada de invierno y había iniciado 8 días antes con mialgias, artralgias, malestar general, muy similar a lo que yo había tenido. Él mismo se automedicó paracetamol, pero al día 4 pues agregaron más síntomas, tuvo cefalea, tuvo disnea, y obviamente un médico privado le recetó una cefalosporina intramuscular, o sea, le dio ceftriaxona para el manejo de esta infección. Pero vean cómo la enfermedad evolucionó, progresó, el paciente llegó al Instituto de Enfermedades Respiratorias con disnea, persistía con la fiebre, y prácticamente fueron 12 días, ¿no? Desde el inicio de los síntomas hasta que acudió a un tercer nivel. Ustedes saben más de radiografías, yo no me voy a poner a discutir más de cómo interpretar una radiografía, pero se vio en estas imágenes, la tomografía que a todos nos ayuda muchísimo. Entonces también con estas imágenes se le hizo un PCR de influenza y obviamente se le inició Celtamivir, acabó en terapia intensiva por la severidad del cuadro. Pero a lo que voy es la importancia de un diagnóstico. Si este paciente hubiera tenido acceso a una prueba en el primer momento en el que acudió a un primer nivel de atención y hubieran confirmado un diagnóstico de influenza, quizá no hubiera llegado con esta evolución, ni hubiera requerido ventilación mecánica, porque ya es bien sabido que el inicio del tratamiento oportuno con antivirales para influenza obviamente va a evitar la progresión y va a evitar que tengamos complicaciones a nivel pulmonar bajo.
Entonces, ¿qué tenemos para hacer diagnóstico de influenza? Obviamente, diagnóstico de las enfermedades infecciosas. Tenemos cultivos, que ya sabemos ventajas y desventajas. Todos nos hemos enfrentado a los químicos del laboratorio de microbiología que rechazan una muestra. ¿Por qué? Porque las muestras están mal tomadas, y si están mal tomadas podemos aislar o recuperar bacterias que son propias de la microbiota y no los patógenos reales. Entonces, esa es la gran desventaja. La otra es el tiempo, o sea, el tiempo en el que obtenemos el resultado de un cultivo. Si es para tuberculosis, negativo hasta 60 días lo dejamos en el instituto incubando. Si es para una bacteria, pueden pasar 72 o casi 4 días para en lo que tenemos o podemos tener acceso a un resultado. Entonces, por eso, la biología molecular, como lo hemos visto en los últimos 2 años, ha venido a revolucionar el diagnóstico microbiológico de las enfermedades infecciosas sin superar a los cultivos, porque obviamente los cultivos nos permiten tener, aparte de una identificación, nos permiten tener un patrón de susceptibilidad para estos microorganismos que sean bacterias o micobacterias. Y obviamente también hay otras pruebas que son muy comerciales, que todos nos hemos hecho millones de pruebas para viajar, para estar en alguna convención, para estar en alguna boda. Estas pruebas rápidas que detectan antígenos, que lo único que hacen es detectar una proteína, hacer una reacción de antígeno-anticuerpo en las plaquitas en donde depositamos la muestra, y en 15 minutos podemos tener un resultado positivo o negativo. Obviamente también hay de biología molecular, hay otras pruebas que podemos hacer en el sitio de atención, muy similar a las pruebas de detección de antígenos, y las pruebas serológicas que no sirven tanto para el diagnóstico, confirmar estas infecciones respiratorias altas. Pero si ven aquí, obviamente esto es de influenza, el cultivo de influenza está desde 1940, pero vean, para tener un cultivo positivo o negativo de influenza tienen que pasar de 7 a 10 días para que realmente nos den un resultado. O sea, en ese tiempo no podemos esperar o no podemos demorar, porque ya sabemos que para influenza tenemos que solamente los primeros 5 días después del inicio de los síntomas para dar tratamiento y cambiar el pronóstico de los pacientes. Entonces, para ciertas enfermedades, el cultivo, como las enfermedades virales, pues realmente no tiene ninguna utilidad. Y no me va a retrasar mucho, por esto ya lo conocen, los fundamentos del PCR, que lo único que hacen es agarrar un fragmento del RNA de los virus respiratorios en este caso, hacen una copia de DNA a través de una enzima, una retrotranscriptasa, después hay una desnaturalización de esta hebra, y finalmente en la mezcla que ponen, pues igual ponen como estos oligos o estos primers iniciadores y asociados a una enzima que van a identificar solamente esta región, y obviamente si identifican esta región, finalmente chocan con una cosa que se llama fluoróforo, y eso es lo que realmente emite la señal, y es las curvas que vemos en los equipos de cómputo del PCR tradicional. Habíamos comentado también hay otras herramientas o plataformas automatizadas, ya hay muchas plataformas automatizadas, una de ellas o la más comercial es ExPER, que todos lo conocemos para tuberculosis, y la ventaja de ExPER es que también para algunas muestras extrapulmonares quizá pueda ser más sensible que el cultivo, y también nos permite saber cuáles son las micobacterias que tienen resistencia a rifampicina y que nos permiten tomar decisiones de manera oportuna y dar un tratamiento como más específico. Hay otras plataformas que son muy similares, que hacen lo mismo que vieron en esa imagen, desnaturalización, alineación, emisión, también lo hacen de forma automatizada. Este es BDMAX, que también es una plataforma muy noble, que hasta yo podría utilizarla porque no soy químico. Entonces prácticamente ponemos la muestra directamente en estos kits que tienen comerciales y el equipo hace todo. Y en 3 horas podemos tener un resultado. También obviamente vean cómo hay una gama de microorganismos que podemos detectar, y en los últimos 2 años, creo que la OMS también aprobó BDMAX para el diagnóstico de tuberculosis, y la ventaja de BDMAX, a diferencia de ExPER, desventaja es el tiempo, porque igual tarda un poquito más, es un poquito más lento, pero la ventaja es que detecta genes de resistencia a rifampicina y también genes de resistencia a isoniazida. Hay unos que son los campeones en este diagnóstico sindromático, en el cual ya incluyen en los cartuchos múltiples microorganismos. Tenemos este panel respiratorio que aparte nos dice, este panel de neumonía que aparte nos detecta los principales genes de resistencia. Obviamente en 2 horas nos permite a nosotros como médicos clínicos, si no son especialistas en enfermedades infecciosas, hacer un cambio de tratamiento para tener un impacto o mejorar la sobrevida y el pronóstico de estos pacientes. Entonces no va a detener mucho, este es un estudio que hicimos, pero vean la sensibilidad, o sea, la sensibilidad realmente es cercana al 100% cuando lo comparamos con cultivo. Y otra de las cosas o bondades es que en este estudio encontramos que pacientes que habíamos clasificado que tenían realmente una neumonía asociada a ventilación mecánica habían detectado
estos paneles moleculares múltiplex habían detectado un microorganismo y que obviamente este microorganismo detectado permitió hacer cambios. Entonces quizá con estos paneles moleculares tengamos un mejor rendimiento, podamos ya poner un nombre y apellido a todas estas enfermedades infecciosas que en el pasado nos quedábamos con un cultivo negativo, pero el paciente seguía con datos de un proceso infeccioso y lo llenábamos de antimicrobianos. Obviamente la ventaja de contar con estos diagnósticos moleculares rápidos es que vean, este es otro estudio, bueno, otros autores que hicieron con el mismo panel de neumonía, pero vean cómo en parte de su análisis encontraron que el tener un diagnóstico con estos paneles de neumonía múltiplex y permitieron hacer un cambio, un cambio en el tratamiento hasta en un 70% y vean, prácticamente ahorraron 7 días de antibióticos cuando se hacían el diagnóstico de manera oportuna. De estas pruebas no nos vamos a detener mucho, todas las conocemos, nos hemos invadido de marcas comerciales, todos dicen que son muy buenas, que son lo mejor, pero tienen sus deficiencias y desventajas. Obviamente para estas enfermedades respiratorias el estudio molecular no va a ser superado por estas pruebas antigénicas. Hace más de una década, pues igual se pusieron creativos algunas empresas y digitalizaron la interpretación de estas pruebas. Entonces prácticamente es el mismo fundamento, detectan la proteína de algún microorganismo y la única diferencia con las pruebas tradicionales rápidas que todos nos hemos hecho es que lo metemos a un equipo y este equipo prácticamente nos dice es positivo o negativo, porque también nos hemos enfrentado a errores como humanos en la interpretación de estas pequeñas tiras que se pintan como muy tenues y que lo vemos como positivo y cuando lo vemos comparado con PCR, pues realmente es un falso positivo por este error humano. Pero bueno, este era otro ejemplo, ya habíamos hablado de las faringoamigdalitis, todos nos hemos enfrentado a un cuadro, igual todos hemos tenido y nos hemos incluso automedicado algún antibiótico cuando no se nos quita el maldito dolor de garganta por más de 3 días, va y nos echamos, ¿qué les gusta? Calavulin 12, ¿no? Y 3 días después mejoramos, pero no fue efecto del antibiótico, sino fue como la historia natural, que ya íbamos de salida y que se nos iba a quitar solitas. Porque vean, la mayoría de estas faringoamigdalitis también son de etiología bacteriana, y obviamente han hecho como escalas los pediatras más que nada para hacer el diagnóstico o dar una mayor precisión y no hacer uso no adecuado de los antibióticos, pero si ven aquí, pues realmente la sensibilidad y el valor predictivo de estas escalas pues deja mucho que desear. Estos mismos fabricantes de estas pruebas digitales también, aparte de SARS-CoV, influenza, también tienen un kit que prácticamente es comparable o es una prueba muy buena para el diagnóstico de Streptococcus pyogenes, que es el principal agente causal de faringitis. Y finalmente, ya para terminar, igual tuvimos errores técnicos y un poco de retraso. Este fue un caso que igual nunca se me va a olvidar, que es súper chafa, pero era una mujer joven que me consultó de manera privada porque empezó con mialgias y entonces como empezaba a hacer ejercicio, una vecina le dijo, seguramente radiomiolisis porque estás tomando estatinas y tienes mialgias, y tenía mucho dolor muscular, pero posterior a eso se agregó fiebre más el dolor muscular y ella ya juraba que tenía radiomiolisis. Entonces acudió conmigo a consulta, tenía antecedente ya cuando tenía antecedente de viajes a alguna zona exótica, porque fue a Perú, pero a una región no urbana, entonces ya pensamos en mil cosas, ¿no? Seguramente tiene hepatitis, tiene bla, 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 bla. Entonces lo que hice, como estaba muy alterada la paciente, no leí los presuntos diagnósticos, dije, pues seguramente es COVID, le hicimos una biometría hemática, tenían las PFH estaban normales, la CPK estaba normal, entonces ya se tranquilizó, creyó más en mí, solamente tenía una linfocitosis y hay alteración de los linfocitos, que incluso consulté con un hematólogo porque dije, ¿qué tal si es un linfoma o alguna cosa así rara? Porque yo también estaba muy estresado por el cuadro atípico, porque no tenía ningún síntoma respiratorio, y como parte del abordaje le pedí un panel respiratorio para descartar COVID, y tenía una coinfección por 2 virus respiratorios, un rinovirus y un virus para influenza tipo 4. O sea, realmente no tenía ningún síntoma respiratorio, pero la causa de todos los síntomas de esta paciente fueron 2 virus respiratorios que estaban coexistiendo. Entonces, mensaje final, quizá un diagnóstico oportuno nos evite hacer una prescripción no adecuada de los antibióticos, porque en este caso iba a ser interactivo, pero ya por fines de tiempo, pues, o sea, yo pensé en darle ciprofloxacino. Cuando todo estaba normal dije, pues le voy a dar ciprofloxacino porque seguramente es salmonelosis y seguramente se le va a quitar la fiebre. Entonces, gracias a tener este diagnóstico molecular de manera oportuna y el mismo día, pues igual nos permitió no dar el ciprofloxacino. Y ya para finalizar,
o sea, éramos muy felices en el INER hasta que llegó COVID, porque vean, toda esta combinación, uso de herramientas moleculares, más un laboratorio funcionando adecuadamente, con una interpretación adecuada, o uso de los antimicrobianos para hacer un antibiograma, pues vean cómo nos había permitido a lo largo de 4 o 5 años incrementar la sensibilidad de los principales microorganismos causantes de infecciones. Igual para estafilococos, pues prácticamente el 80% de todos los estafilococos aureus que causaban infecciones en el INER, gracias a este trabajo conjunto, pues eran sensibles a los beta-lactámicos y no eran meticilinos resistentes, pero finalmente llegó COVID y vean, empezamos porque no sabíamos a utilizar antibióticos, porque no creíamos que el propio COVID era el causante del choque séptico del paciente, la fiebre persistente, no teníamos ninguna herramienta, entonces empezamos a utilizar antibióticos a lo bruto y lo único que generamos es sí un gasto innecesario y aparte incrementar las resistencias que eran muy bonitas, casi 70%, pues quedamos con una sensibilidad de pseudomonas a carbapenémicos cefalosporinas de un 40%. Otra cosa que nos alarma, todos utilizamos acitro, ya casi acabó, todos utilizamos algún macrólido muy al principio y vean, quizá esta sensibilidad de Streptococcus pneumoniae, que ya sabemos que es el principal agente causal de neumonía, sinusitis, otitis media, vean cómo cayó la sensibilidad del Streptococcus pneumoniae prácticamente al 30%, quizá por el uso indiscriminado de estos macrólidos, de estos antibióticos que no tenían sentido y que aún seguimos utilizando para el manejo de COVID, ¿vale? Bueno, me faltaron otras que eran inspiradoras, pero era de lo que veníamos preparando.